Siglo VII. La oración del Padre Nuestro y de otros breves alivian mucho las penas del purgatorio. No pretendo amontonar largas oraciones, para que, ocasionando tedio en los ánimos, se retiren de favorecer a las benditas ánimas. Especialmente los que no están dados a los ejercicios de tanta piedad. Discurro por lo breve para que nadie se excuse de esta obligación, y así tú que me escuchas. Di por lo menos un Padre Nuestro y un Ave María todos los días por el ánima de tu padre o de tu madre, que, aunque breve la oración, será mucho el alivio que reciban si nace de un corazón ferviente y piadoso. Maravilloso caso es el que refiere en la vida del apostólico varón, Padre Joseph de Ancheta, taumaturgo de nuestros tiempos, fervoroso amante de las ánimas, a quien muchas veces se le aparecían solicitando sus oraciones sufragios. Vivía este venerable padre en el colegio de la Compañía de Jesús de la Bahía, en el Brasil. Cuando fue llamado lejos de la ciudad a oír de confesión a un enfermo, iba con su compañero, y al pasar de noche por una laguna oyeron entrambos unas voces lastimosas, como de personas que estaban atormentando. Quedó como desmayado su compañero y sin habla, ocasionándole tan extraño efecto el oír tristes lamentos en el horror de la noche y en lugar tan despoblado. Alentóle el siervo de Dios, que con instinto del cielo entendió lo que significaba tan inopinado suceso, y le dijo, que puesto de rodillas que rezase 5 veces el Padre Nuestro y el Ave María. Acompañó su oración el caritativo padre, y habiéndola concluido no oyeron más los quejidos tristes, que salían de la laguna. Breve fue la oración, pero penetró los cielos. Porque nació de un corazón ardiente. Así lo asegura el doctor Máximo San Jerónimo, que rezando con fervor un salmo vale más que todo el salterio con tibieza. Refiere Pelbarto, que cierto obispo tuvo esta visión en sueños. Vio que un niño, como hace el pescador, sacaba de un pozo el ánima de su madre, el cendal era de plata y el anzuelo de oro. Levantóse la mañana con la memoria de este sueño, y al pasar por el cementerio vio que un niño estaba haciendo oración. Preguntóle: ¿qué hacéis, niño? Él respondió: yo, señor, rezo la oración del Padre Nuestro y el pesalmo del Miserere por la salud del ánima de mi madre. Ahora te explico. Que el anzuelo de oro era el Padre Nuestro y el sendal de plata el pesalmo del Miserere. Dichoso pescador serás, si con estos instrumentos te inclinas a aquel pozo, cuyas aguas son llamas, a sacar las ánimas de su mayor obligación, y finalmente saldrá a instancias de tus ruegos repetidos. No te avergüences, católico, aprender tan saludable devoción de un niño fervoroso, que te enseña. Avergüénzate de olvidarte, la antigua costumbre de tus mayores, que inclinados a los sepulcros de sus padres y parientes rogaban al Señor por sus ánimas. Ni menos te descuides visitar los templos sagrados y cementerios, donde descansan los huesos de los tuyos, para hacerles a sus ánimas el bien que pudieres. Tomando algún tiempo de los negocios y ocupaciones de esta vida, oyendo con dolor una queja sentida de las ánimas por boca de David. Ay de nosotros, que los que pasan por nuestros sepulcros pisan nuestros huesos y no nos han dicho: la bendición del Señor caiga sobre vosotras, ni tampoco: tomad nuestra bendición en el nombre del Señor. Mucho es que pisando sus cuerpos fríos no te acuerdes de los ardores de sus ánimas. Procura guardar esta santa costumbre que se observa en la ciudad de Valladolid, y experimentarás el fruto de ella. Si no, pregunto, ¿quién sabe en esta vida, por más seguridad que se prometa, si le amenaza algún peligro? Nadie, pues atienda a lo que refiere Jerónimo Gracián. En la ciudad de Valladolid cierto hombre salía las noches a lograr su mal intento. Pasaba por un cementerio que llaman de la Virgen, y allí de rodillas la saludaba con la oración del Padre Nuestro y Ave María, rogando por las ánimas de aquellos que allí estaban enterrados. Sucedió que, encontrándole sus enemigos, echaron mano a las espadas y le embistieron tan fieramente que se vio en grande aprieto, cuando saliendo de aquellos sepulcros un ejército de ánimas acometieron, con asegures y montantes, contra los enemigos de su devoto, y les pusieron en huida, quedando libre de sus manos. Y reconoció este favor cuando se vio a las puertas de la muerte del cuerpo y del alma. Procuró aumentar las oraciones y sufragios, juntando a la mejora de su vida una ardiente devoción a sus bienhechoras que le defendieron de sus contrarios.
por lo cual muchas personas devotas usan para las ocasiones que se ofrecen en esta vida variedad de oraciones a invitación del reverendo padre Alexo Sesalo. Afirmando de sí mismo que para alcanzar alguna cosa del cielo se ponía en cruz y habiendo restado 5 Padres Nuestros y 5 Aves Marías por las ánimas de los difuntos la conseguía añadiendo que cuando le sobrevenía algún caso grave, bajaba con la consideración a aquel lugar de pena y hallaba feliz despacho imponiéndose por sus defectos alguna penitencia en obsequio de las ánimas y así las ayudaba con este socorro. No dejo de aplaudir la industria de algunos peritos confesores, no solo útil a los penitentes sino también a los difuntos. Hállanse alguna vez, con un pecador a sus pies lleno de enormes culpas que penitencia impondrán a estos. Ya se ve que se ha de dar a la medida de sus pecados graves, pero si a ellos les parece sobre sus fuerzas que no la harán o no le admitirán. Bueno sería entonces darles una penitencia breve y saludable y mandar al penitente que a la noche vaya al cementerio donde está enterrado su padre o hermano o amigo o pariente y puesto de rodillas. Con devoción le diga 5 Padres Nuestros y 5 Aves Marías repitiendo algunas veces estas breves palabras: no permitáis, Dios mío, que yo viva ni muera en pecado mortal, o estas otras. ¿Qué será de mi Señor, después de acabados mis días, cuando mi cuerpo esté cubierto de tierra? Y es cierto, como dice el Espíritu Santo. Acuérdate de tus postrimerías, y nunca pecarás, que esto dicho entre los horrores de la noche. Y de lugar será ocasión de mucho merecimiento, y de verdad estas devociones ejercitadas a su tiempo moverán mucho los ánimos para componer las costumbres. Mucho puede la memoria, de la muerte, el reverendo padre Catón de la Compañía de Jesús, confesor que fue del rey cristianísimo, Enrico III, en uno de sus sermones predicó un día que una señora dada a las galas y delicias de este mundo llegó a sus pies, y habiéndola confesado se resistió a la penitencia que le impuso. Le dijo el cuerdo confesor: pues yo la daré otra más ligera. Y le mando que siempre que se lavase las manos dijera estas palabras: esta carne que estás cuidando presto se verá pasto de los gusanos, no fue menester más, para que en breve tiempo dejase sus vanidades y siguiese el camino de la virtud. De mucha utilidad puede ser un prudente confesor, para reducir un ánima a mejor vida, que como médico entendido, sabe qué medicina ha de menester el achaque de un enfermo pecador. Así curó la vanidad de esta mujer con la memoria del polvo y su aliño con los gusanos del sepulcro. Esta consideración bien aplicada por las ánimas, puede servir de mucho alivio a sus fatigas. Para este fin podrás recitar algunas veces el Pesalmo de David, de Profundis. Especialmente cuando te vas al reposo de la cama, acuérdate entonces que te acomodas en tu sepulcro tratándote como muerto. Cuando te acercas al fuego, piensa cuánto mayor y más intenso es el que abraza a las ánimas. Si oyeres el sonido de las campanas, que tañen a difunto, considera que vienen por tu cuerpo, para llevarle a la sepultura. Finalmente, cuando te hallas en algún cementerio, o asistes a oficios de los difuntos, o alguna otra ocupación piadosa, concluye con el Pesalmo de Profundis. Que aplicándolo todo por las ánimas de los difuntos moverás aquel corazón divino para que use de misericordia con ellas que esperan este alivio. Oportuno tiempo será para recitar este salmo, cuando después de la comida das gracias a tu bienhechor, pues con mucha razón, cuando los vivos se recrean con los manjares, es bien se alimenten los muertos, con el pasto de tu oración, y unos y otros se sustenten con su alimento. Esta costumbre gloriosa tenía aquel gran canciller de Inglaterra e ínclito mártir del Señor, Tomás Moro, que después de la mesa y dado las gracias a su Creador recitaba con toda su familia en beneficio de las ánimas el Salmo de Profundis. Con que mereció, derramando la sangre por la fe, ser uno de los convidados a la mesa de la gloria. Medio santo es de algunos caminantes, especialmente si temen algunos peligros, llamar a las ánimas santas y a los ángeles custodios, para que les sirvan de guía en su jornada. Y para más obligarlas rezan el dicho pesalmo, anticipando la paga merecida a su asistencia. Aprueba esta devoción un caso que se cuenta en la crónica de la religión del patriarca Santo Domingo,
de cierto compañero suyo, que haciendo camino había de dar en manos de enemigos, por estar aquel paraje infestado de salteadores. Y a todos los que pasaban les quitaba la vida por robarles la hacienda al salir de su casa, dijo este pesalmo, y sintió fuera de la ciudad que con una secreta fuerza la apartaban del camino peligroso y le ponían en otro más seguro. Y del reverendo padre Baltazar Álvarez de la Compañía de Jesús, provincial que fue, de Castilla se escribe, que para llegar a la ciudad de Burgos, no sabía qué camino tomarse. En estas perplejidades se le apareció un joven gallardo, vestido de blanco, aquel era el ánima de un difunto, que guiándole por caminos no trillados, le puso a las puertas de la ciudad, estos y otros beneficios reciben los caminantes que llevan por guías a las ánimas. Bien notoria es la oración de la sábana santa que dicha con devoción concede la santidad de Clemente VIII. Indulgencia plenaria con que se saca un ánima de purgatorio. Pongo a tu vista la imagen difunta de nuestro Salvador en el lienzo sagrado de la sábana para que con más facilidad pueda recitar una y muchas veces su oración para socorro de las benditas ánimas que esperan este socorro para su rescate. Y la verás impresa en el principio de este tratado. Pero concluyo este punto, con proponerte la oración más breve que si por tu negligencia o poca devoción la rehusas puede ser desagradables al Redentor de las ánimas. Di en muchas ocasiones, requiescat in pace, dices que es larga pues no reparas en pronunciar palabras torpes malsonantes, ridículas, y jocosas, y reparas en poner en tus labios palabras buenas, santas y honestas. Estudias una comedia larga arrojando romances enteros de palabras amorosas, y no te obligará la caridad a decir unas breves por el amor de las ánimas, que vale más un ánima que no un mundo entero. Rescátala, pues aquellas penas, sino con su sangre con buenas palabras, y estas tan breves que digan, requiescat in pace. No haya día que no saludes con el ángel a María, a la noche al toque de la campana concediendo 2 sumos pontífices, 1000 días de indulgencias. Descanso tendrán las ánimas, si das fin a tu oración con, requiescat in pace, requiescat in pace. Y me prometo de tu afecto, que añadirás para cumplimiento de tan santa devoción su principio como lo usa la Iglesia diciendo, las ánimas de los fieles por la misericordia del Señor descansen en paz. No te lo exhorto en vano, que presto verás el fruto. Refiere Gasco en la historia eclesiástica de Flandes que San Liberto, obispo camerasense y gran protector de las ánimas, solía de noche visitar los cementerios. Y allí gastar muchos ratos en oración por los difuntos. Sucedió que pasando por el cementerio del templo de San Nicolás, repitió como tenía de costumbre esta deprecación. Las ánimas de los fieles por la misericordia de Dios descansen en paz. Ellas en alta voz respondieron amén y para memoria de este milagro plantaron una cruz a la cual llaman la cruz del amén. Atiende piadoso lector a las ánimas santas que están en aquella cárcel del purgatorio, padeciendo muchas cruces, porque a más de tan horribles tormentos están privadas de la clara vista de su Creador. Y esperan tus ruegos fervientes, para gozar de su libertad, ten fija en tu memoria esta breve súplica, para ponerlas en el reposo que las deseas, y te responderán amén, así sea. Capítulo 5. El ejercicio de las virtudes es grande alivio para las penas de las ánimas. Los incendios de aquel lugar, no hay duda que sirven para purificar a las ánimas de las culpas cometidas, y no satisfechas del todo en esta vida, que aunque se les perdonó la culpa. Pero no la pena, las acciones que nacen de la virtud tienen fuerza para la satisfacción como la tienen para el mérito. Pero puédese dudar si los actos interiores de las virtudes o exteriores tienen esta eficacia, por la controversia que hay entre los doctores. Escoto afirma que las obras exteriores, Ledesma admite los actos interiores. Soto concilia las dos sentencias, buscase ahora, si la obra que es bastante para satisfacer ha de ir acompañada con algún dolor o penalidad, Soto dice que no. El doctor Angélico y Seráfico lo afirman, pero atendamos a aplicar los medios, para librarlas luego de los tormentos en que se hallan, y no nos detengamos en esto.
eligiendo cada uno la opinión que más le satisfaga. Arden sin duda las ánimas, porque despreciaron las virtudes y abrazaron los vicios opuestos a ellas, luego se ha de templar su ardor, con la frecuencia del ejercicio de las virtudes. Refiere Cesario de Guillermo, monje cisterciense, que habiendo comenzado su noviciado con fervor, murió antes de acabarle. Este se apareció otro monje, con rostro triste y lloroso, y le dijo que padecía gravemente en el purgatorio, porque en el último trance de su vida se había portado con tibieza en desear ver la cara de Dios. Oyendo esto respondió: ay de mí infeliz, ¿y qué será de mí, en aquel amargo paso, hallándome tan lleno de imperfecciones? Cuenta María Ogniasense que en el purgatorio, el ánima de cierta matrona amiga suya que en la hora de la muerte con la imagen de Cristo crucificado había arrojado al demonio de la cabecera. Rogaba por ella el día del apóstol San Pedro y oyó que le decía que las llamas que padecía en aquel lugar eran porque había servido a Dios con algunas tibiezas, a sus penas. Se añadía una ardiente sed, porque se dio a las bebidas regaladas con demasía, hallábase con vergonzosa desnudez, porque había usado alguna profanidad en sus vestidos. Atormentábala también un hielo riguroso por la negligencia que había tenido en la buena educación de sus hijos, no corrigiendo sus descuidos. Oh padres descuidados, oh madres poco atentas. Permitirme esta digresión, y sirva de documento a vuestra educación, con los hijos que Dios os ha encomendado, que no quisiera bajarais por este descuidado al purgatorio. Y dadme gratos oídos, no a mí sino al Espíritu Santo, que lo enseña en el capítulo 23 de los Proverbios. No excuses, dice, con tu hijo el castigo, y si le sacudieres con la vara entiende, que por eso no morirá, que más vale mortifiques tu amor desordenado, que él se quede sin corrección. Castígale severamente, y libera su ánima de los infiernos, no lo puede decir más claro el Maestro de los cielos, no quieras pagarlo en el purgatorio, pudiéndole alentar a la virtud. Importa, dice en otra parte, que desde sus principios le domines, que si crece con el vicio, quedará torcido como la planta, que no conservando la derecha, viene con el tiempo a inclinarse a la tierra. Y su tronco hacerse inflexible, prosigue en el capítulo 7.26. Si tú tuvieras hijas, hablo con las madres, muéstralas siempre el rostro severo, si sus peticiones no son tan conformes, pues han menester poco para tomarse de la plaza, y entiende que los vicios de las hijas se atribuyen a las madres. Veremos a una hija de pocos años, loca de desvanecida, que todo lo echa en galas y en afeites, quien la contempla en este traje luego dice: no tiene ella la culpa sino la madre, que hallándose con años es como la yedra, que por más vieja que sea siempre está verde, y por entra su verdura no se descubren sino los huesos secos de sus ramas. No tiene la culpa la hija sino la madre, que le da mal ejemplo con tales lesiones de liviandad y desahogo. Dijo un cómico a otro en cierta ocasión de una mozuela, que iba por la calle riendo y parlando con éste, haciendo señas al otro: no reparas en el desahogo de la niña. ¿Qué tal debe de ser su madre, que la tiene hecha a estas licencias? Dice ahora San Clemente Alejandrino: no debe de ser arguida tanto la hija como la madre, que se permitió estas liviandades. Entretejeré una fabulilla, y servirá de documento a las madres, que la escribe Natali Gómez, libro 3, capítulo 5. Júpiter y Juno, dioses de la gentilidad. Tuvieron una hija, y siendo de unos padres dioses, le pusieron nombre igual a su calidad, llamáronla Ángel. Venga acá mi ángel, decía Juno. Era todas sus delicias la niña, y no tenía mejor día que cuando veía su ángel dábale lo que quería, ni la disgustaba en cosa. Un día no sé por qué travesura la alborotó su madre. Y ella lo sintió tanto que se le fue de casa, y en qué paró esta niña en salir una, y volver otra, y de Ángel, que era su apellido. Volvió Luciferina, o hija del infierno, y de ángel se trocó en demonio. Señora, esto es fábula, pero el mundo es una grande verdad. Nacen las hijas ángeles, y con los hijos se van creando con las costumbres de los padres. Juega el padre, se entretiene el hijo, gusta a la madre del ocio, la hija no trabaja, el padre está entretenido, el hijo vive amancebado, la madre busca la gala y el paseo,
la hija el afeite. Y la conversación, de tales padres tales hijos, que purgatorio se os espera, y será gran misericordia de Dios, no se pase a eterno vuestro castigo, no quiero ser más pesado en esta materia si canso. Pero más pesado será el purgatorio, que con ya más atroces habéis de purgar una educación tan perniciosa. Oh padres católicos, si las ánimas os pudieran predicar, de aquel aguardiente de sus penas, con que viveza de razones os exhortarían en poner mayor cuidado, en la enseñanza de vuestros hijos. Pues por semejantes descuidos padecen ellas las penalidades que no podrán pintar la retórica más elocuente. Atestigua María Ogniacense que el ánima de una mujer viuda, se hallaba en aquellas penas, porque se había descuidado en buscar las personas a quienes se había de restituir. Porque su marido le había dejado alguna hacienda mal ganada, pero saliendo de aquellas llamas, por los ruegos de una hija suya, la vio que subía al cielo cercada de ángeles. Más resplandeciente que el sol, mereciendo este resplandor por premio de no haber amancillado su pureza todo el tiempo que fue viuda, y haber consagrado a Dios a todas sus hijas para esposas suyas. Este ejercicio de virtudes contrarias a los vicios será relevante satisfacción para las ánimas. La virtud de la castidad mucho conduce, para aliviar a las ánimas de aquellas penas, mira cómo la ejercitas, si quieres, de hombre terreno pasarte a ángel celeste, es esta una virtud tan delicada. Como la flor que el menor vapor la empaña, y el aliento más tenue, le roba su lustre, y su belleza cuantos por haber tiznado esta cándida azucena, con el humo de su lascivia. Que en este mundo no acabaron de purificar, lo purgan en aquellas llamas, razón será que favorezcas con el ejercicio de esta angelical virtud, las ánimas que esperan tus socorros. No solamente te has de contentar con solo conservar la pureza de tu ánima, sino que has de remover todos los estorbos que la hacen guerra, con la comida templada modestia de los criados de tu casa. Conversaciones tantas y alhajas que no desdigan de la piedad cristiana, reconoce esos pinceles o pinturas que están pendientes de tus salas, camarines, y retretes, y mira si despiertan. A la devoción o son incentivos de la lujuria, y si lo fueran arrojales como la peste, porque son contagio que por la vista se pega al ánima despertando en ella afectos libidinosos. Porque si el fuego que prende en la casa vecina movido de la caridad luego acude para apagarle, porque no reciban daño sus habitadores, como prendiendo en tu casa una llama tan poderosa que nace del sebo de los lienzos deshonestos, no le extingues. Mira que si este fuego no consume los leños abraza las ánimas. Con qué gracia reprendió un religioso grave a un señor que tenía en su galería unos cuadros de mucha estima, de unas ninfas desnudas, cuya vista al paso que a él le deleitaba a los ojos cristianos ofendía. Advirtió el religioso esta profanidad y movido con celo discreto al despedirse le dijo: una cosa tengo que suplicar a vuestra señoría que por ser de servicio de Dios no me la ha de negar. Respondió el príncipe que lo haría con mucho gusto, dijo pues el prudente padre: suplico a vuestra señoría se sirva vestir a unos pobres desnudos que tiene en su casa y gimen muertos de frío. Respondió: mucho me espanto que siendo yo tan atento en pagar y vestir a mis criados, halle vuestra paternidad en mi casa gente tan desabrigada. Pues venga vuestra señoría conmigo, dijo el religioso y llevándole a su galería le manifestó los cuadros. Diciendo estos son los pobres que se han de vestir que con mudo silencio claman por su abrigo, y mientras vuestra señoría no les vista, no está su casa bien compuesta. Trató luego del remedio y mandó quitar alhajas tan indecentes e indignas de la católica piedad, pero oigo que me haces esta réplica. Este cuadro de pincel tan valiente, es una santa Susana cuando se estaba lavando en el jardín, y esos viejos son los jueces de Babilonia, que entraron para solicitarla. Pues si esta es historia de la escritura, ¿qué inconveniente tiene en que se pinte? Respondo que hay muchas cosas que son buenas para dichas y no para pintadas. Alabo la santidad pero no la desnudez de una mujer, aunque sea santa, porque en ella está escondido el aspid que muerde, y el veneno que atosiga, píntalas tribunal vestida y no en el baño desnuda. Que en aquel te moverá devoción y en este a lujuria, oh,
artífices de estas obras. ¿Y cuánto purgatorio tendréis en la otra vida, si no es que paséis a los infiernos, pues con vuestros pinceles obscenos fuiste ocasión de abrazarse tantas ánimas en el incendio de la torpeza? Y a vosotros aficionados a lienzos tan perniciosos, os amonesto en el nombre del Señor, quitéis esta peste de vuestras casas si no queréis experimentar los rigores de su potencia. Pues lo que no puede recabar el demonio con lo vivo de la naturaleza, con suave violencia arrastra con lo primoroso del arte. Y más quisiera pintarais demonios horribles, que no mujeres desnudas, porque aquellos atemorizan y enfrenan la audacia de los hombres para no arrojarse al vicio, y éstas les provocan. Y halagan para que se entreguen a la sensualidad. Y para dejar esta materia bien pertrechada, atemorizando a los pintores, que tan mal emplean los primores de su facultad, oigan este caso. Que lo refiere el reverendo padre Fray Joseph de Jesús María Carmelita Descalzo, en el tomo 1 libro 4 capítulo 25 dice pues: que un religioso de su orden, gran siervo de Dios, dejó escrito que conoció un pintor tenido por hombre virtuoso, el cual habiendo pintado muchas imágenes de santos, para un retablo que se hacía en un convento de religiosos, al fin murió, y dejó en su testamento, que le entregasen el mismo convento, y le dijesen misas por lo que le debían de su trabajo. Hízose así. Pocos días después de su entierro sucedió que, estando un religioso en el coro puesto de rodillas en oración después de maitines, se le apareció el pintor abrazándose en vivas llamas y le dijo que estaba padeciendo terribles tormentos, y que al punto que había expirado le presentaron en el juicio de Dios, y luego salieron muchas ánimas a quejarse de él, porque por ocasión de una pintura deshonesta que había pintado se habían condenado, y estaban en el infierno. Estando en estos temores que sería de su ánima, salieron muchos santos en su defensa diciendo que si él había pintado aquella imagen deshonesta había sido en sus principios y que ya había hecho penitencia, y que los santos rogaron a Dios tuviese misericordia, y que mandó estuviese en el purgatorio hasta que se queme aquella pintura, y para eso vengo a decirte que digas a tal caballero por cuya instancia la pinté que luego al punto la queme por señas que es una Venus desnuda y durmiendo y un Adonis que viene de caza, y hace señal con el dedo en la boca al niño Cupido no la despierte, y le dirás también que en testimonio de esta verdad, porque solicitó pincel tan impuro, dentro de un mes se le morirán 2 hijos suyos, y si él no lo ejecuta acabará presto sus días. Así lo hizo quemando la pintura, y sucediendo la muerte de sus hijos, por la cual hizo rigurosa penitencia, y en lugar de las pinturas profanas hizo pintar imágenes devotísimas del Salvador, de la Virgen y de los santos. Un abuso más que uso. Vemos en estos tiempos que en algunas carrozas de las más brillantes mandan pintar sus dueños en la popa algunas historias profanas haciendo alarde para su hermosura. Se vean algunas mujeres desnudas, no reparando que, aunque tengan a Dios delante, llevan al diablo a las espaldas. Reparen por un solo Dios en esta curiosidad, que todas estas trazas, sabe urdir el enemigo común y armar semejante lazos para cogerles. Y si responden, que es tan primoroso el pincel que da alma a aquellas figuras muertas, digo, quisieran almas endemoniadas encerradas en aquellos cuerpos que, aunque solo amagan, ejecutan disparando en los que las miran ardientes flechas de lascivia sirviendo de escollo, o piedra de escándalo en donde los ojos católicos tropiezan. Y si les pareciera este reparo sobrado escrupuloso a los que andan engolfados en el mar de las delicias de este mundo, respondo que a la hora de la cuenta les aguardo donde todos nuestros pensamientos, obras y palabras se pesaran en la balanza fiel del recto juez. No en vano el santo Job hizo acuerdo con sus ojos, que no habían de mirar el rostro de una virgen, y les mortificaba desviándoles de objeto tan peligroso. Pues si tanto temía el rostro de una mujer un varón tan santo recto, que diría de los que ciegamente se arrojan a mirar cuerpos desnudos de mujeres, que aunque formados del pincel despachan correos de especies tan obscenas a los ojos que no parando en ellos se pasan a alborotar la paz interior del ánima, haciéndola caer en torpes pensamientos. Que da consejos de en esta parte San Jerónimo, que de reprensiones San Cipriano, abominando aquel, los maquillajes de las mujeres,
culpando sus trajes profanos. Pues con mayor fuerza arguyera a aquellos, que se ceban en mirar ninfas desnudas. Mucha leña, tienen cortada para cebo de las llamas del purgatorio. Y hay de los pintores que fueron leños del infierno y pecaron gravemente dejando tales lienzos como lo afirman los autores graves citados en la margen. Aquella grande matrona ejemplo a los siglos de virtud, doña Sagna Carrillo gozando mucha gala en sus primeros verdores. Se arrojó un día a los pies del venerable padre maestro Ávila para que la oyese de penitencia, como la vio el siervo de Dios tan bizarra despidiendo sus vestidos olorosos perfumes de ámbares. Y al Galias, la predicó tan altamente de la vanidad de este mundo, afeando el ornato con que venía a sus pies a confesar sus pecados, que no pudo responder sino con los ojos, haciendo de ellos copiosas fuentes de lágrimas. Palabras fueron las del apóstol de Andalucía tan sentidas, o por mejor decir saetas agudas, que la pasaron el corazón que trocándose en otras se desnudó al punto de los vestidos ricos que llevaba. Y se vistió de un hábito de jerga pertinente. Tocó la diosa esta venerable matrona con impulso superior, mudando la gala de sus vestidos en ásperos sayales. Estas mudanzas sin duda son efectos de la mano poderosa del muy alto y viene bien aquí lo que dijo aquel otro agudamente para las mujeres. A quien Dios toca, no se toca, y si se ha tocado, señales que Dios no la ha tocado eficazmente. No pretendo condenar el aliño, decente que consiste en el medio, sino el extremo de las galas sobradamente afectadas. Y decir a aquellas que las usan que tienen ya en esta vida unos resabios de infierno, como lo dicen muchos santos y lo afirma el doctor Máximo San Jerónimo, escribiendo una carta a la venerable Virgen Leta. Dice pues, que cierta madre ponía mucho cuidado en tocar y vestir ricamente a su hija, rizabala el pelo, bruñíale la frente, arrebolaba las mejillas, vestíala el cuerpo con ricas gargantillas de perlas. Colgaba de sus oídos ricos diamantes y toda envuelta en huecos de colores, parecía a todos tiempos una florida primavera. Consultaba con el espejo una y otra vez todas las dudas de su profano adorno como podría parecer mejor. En lo terso de estas lunas, corrigen muchas los hierros de la gala, pero si se miraran muchas veces a la luna de sus conciencias conocerían las que se venden por soles de hermosura, que han de parar sus rayos. En tinieblas exteriores, en horror de las gentes y pasto de los gusanos. En esta ocupación repentinamente la cogió el ángel que bajó del cielo a Pretentata, que así se llamaba la madre, y la dijo, Dios me manda, que te intime la sentencia y te diga. Como de aquí a 5 meses tu ánima será llevada a los infiernos en castigo de haber aliñado a tu hija con tanta profanidad y para testigo de esta verdad tus manos que se ocuparon en su adorno. Se verán presto secas y afeadas, así lo dijo y se cumplió. Miren las madres cómo crían a sus hijas y el fin desastrado que se les espera. De los profanos atavíos con que las adornan y entiendan que será mucha misericordia de Dios purguen estos excesos en las llamas del purgatorio. No es la menor parte de la profanidad de sus vestidos, el abuso de los escotados de estos tiempos y aquí es donde se pierden los predicadores sin sacar fruto de sus sermones. Aunque se hagan pedazos en los púlpitos, pero no podrán efectuarse las mujeres en el tribunal divino diciendo. Nadie nos advirtió estos excesos que bien claro predicaron contra esta diabólica introducción. Ya no se buscan los vestidos para que cubran, sino para que descubran, siendo verdad, que se han dispuesto para el recato y cubrir la desnudez de sus carnes a que debía de anhelar la matrona santa. Advierta lo que dice el Espíritu Santo, esposo de las ánimas, a la esposa santa. Es tu cuello como una torre de David bien plantada de la cual están pendientes 1000 escudos y paveses que son las armas de los fuertes. Quiere el Maestro de los cielos, que los cuellos de las mujeres no sean cuellos descollados, sino defendidos con escudos. No tanto el soldado embraza el escudo para defenderse, cuanto para cubrirse. Que los paveses y los escudos no son armas ofensivas sino defensivas que cubren y defienden su cuerpo de los tiros del contrario. Debe pues la matrona honesta considerar que está cercada de enemigos, que hacen guerra a tu castidad,
y si tiene la torre de su cuello desmantelada de estas armas, y poco defendidas de los paveses. Y escudos del recato peligrara su fortaleza a los tiros de los afectos humanos. Oye este caso que se escribe en la crónica de los religiosos menores del seráfico Padre San Francisco. Estando haciendo oración un religioso santo de su orden vio que seguían 2 lobos a una mujer desnuda de sus vestidos, quedándose con sola una túnica interior. Llevaba los pies calzados con unos zapatos dorados y atados con ricos lazos, entró está en la iglesia quedándose los lobos a sus puertas. Le dijo el religioso, ¿quién eres tú, que con esta indecencia entras en la casa del Señor? Respondió, yo soy el ánima de cierta mujer que gaste largos ratos en adornar mi cuerpo con galas, usando de vestidos profanos, descubriendo mis carnes con escotados disformes, pero ilustrada con luz del cielo. Dejando toda esta vanidad, hice una confesión general de todos mis pecados presentes y pasados, por lo cual me perdonó el Señor, y después de larga penitencia fui condenada a las penas del purgatorio. Y ahora me manda vaya por todas las iglesias en este traje, donde fui ocasión que muchos mozos provocados de la profanidad de mis aliños pecasen. Estos zapatos que llevo curiosos, se los di a un pobre de limosna cuando vivía, y por ella el supremo juez, me ha templado mucho las penas del purgatorio. Preguntóle más el religioso, ¿qué significan aquellos lobos que te acompañaban y se quedaron a las puertas de la iglesia? Estos son, dijo, 2 confesores que tuve algún tiempo que debiendo ser pastores míos fueron lobos. Que no cuidaron de la salud de mi ánima y habiendo de corregir la profanidad de mi traje y negarme la absolución no lo hicieron, y es cierto que si me hubieran reprendido yo me hubiera enmendado y por este descuido están condenados al mismo fuego del purgatorio, pero son mayores sus tormentos que los míos, y así yo te ruego humildemente que me alivies con sufragios y oraciones, para que el Señor se compadezca de mis penas. Esto dijo aquella afligida ánima y desapareció. Señores sacerdotes confesores, den oídos a este predicador difunto y no quieran por un solo Dios cautivarse en el purgatorio, por no afear a las mujeres que llegan a sus pies. El abuso de sus galas y escotados. Hablo también con las señoras que están tocadas de este vicio y entiendan que los maquillajes, galas y escotados son la golosina en la que pican los ojos de los mundanos y otra tanta leña que cortan para cebar el fuego del purgatorio. Y esto se entiende después de haber hecho penitencia en esta vida, y si el Señor diera licencia a muchas ánimas de las que están padeciendo en el purgatorio, para que predicasen en este mundo contra tales abusos, es cierto no extrañarían que los predicadores, y los confesores, las exhortaran a dejarlas. Prendiendo a tantas ánimas con esos lazos es Satanás. La virtud de la caridad, mucho puede para templar el fuego ardiente que padecen las ánimas, mayormente si restriba en el amor de Cristo, que le empeño a sufrir muerte y pasión por nosotros, y los actos que nacen de éstas son tan eficaces como si se rezaren los pesalmos de David. Santa Gertrudis rezaba por una hermana difunta los 150 salmos de David, y cómo no pudiese rezar sino con mucho trabajo, por las pocas fuerzas en que se hallaba. Rogó al Señor amorosamente que la señalase otra más breve y fervorosa oración y le fuese agradable, respondió la que sería de su gusto hiciese otros tantos actos de amor. Esto es 150, y que los juntase con los que ejercitó Cristo en su muerte y pasión, y los ofreciese por la difunta. Nace de la caridad la misericordia como hija suya, y en los corazones que habita les hacen empeñar a cosas grandes cuyo valor es muy conocido. Esta virtud libró del purgatorio a cierto juez de fama, llamado Constancio, que murió con mucha opinión de su entereza, porque socorrió con gruesas limosnas a los pobres. Y a los reos afligidos trataba con benignidad, sin faltar a las obligaciones de su oficio. ¿Qué diré de aquel insigne varón Jordán de Sajonia, de los ermitaños de San Agustín, que fue tal su misericordia con los pobres que puso todo su cuidado en recibirles con benevolencia, mereciendo que los ruegos de las ánimas que había sacado del purgatorio intercediesen por la suya que ahora reina con los santos? El exacto cuidado del oficio y su diligente administración tiene la misma eficacia si va acompañada con algunas virtudes.
El padre Fray Alonso de Portugal de la Orden Seráfica murió el año de 1300 santísimamente. A los 5 días de su entierro vino de la otra vida para manifestar el estado en que se hallaba y dijo: 2 virtudes fueron de mucha importancia para mi ánima, es a saber la castidad, y la misericordia, y ahora aborrezco 2 vicios que son el uno la cólera y el otro el desprecio que hice de mis hermanos. Y habiendo muerto juntamente conmigo el ínclito varón Fray Pedro de Estella, religioso exacto en la observancia de su instituto, salió con tanta velocidad del purgatorio como la saeta despedida del arco, y con esta ligereza entró en el cielo. Yo oí estas palabras en medio de mis tormentos. Alegrados religiosos menores por la entrada de Fray Pedro en el cielo, porque Dios os ha perdonado la tercera parte de las penas que habíais de padecer. Muy bien se entiende que una santa vida bien concertada en cualquier estado de personas no solamente acarrea la salud espiritual, pero mueve mucho la piedad de aquel rectísimo juez para mostrarse compasivo con los difuntos. ¿Qué sería si el fruto de la satisfacción con cuidado les aplicarás, qué gozo y refrigerio darías a aquellas santas ánimas? Alentaos pues religiosos y los que no lo sois, señoras casadas y vírgenes esposas del Cordero, encerradas en vuestros monasterios y las que vivís fuera de ellos, jornaleros, pobres oficiales y de menos fortuna, que no os faltará modo fácil y eficaz para socorrer vuestros difuntos, con el mismo trabajo que lleváis entre manos. Con el ejercicio de vuestros empleos está el remedio de tantos que gimen en aquellas llamas. Sirvan vuestros trabajos bien aplicados para el descanso de vuestras queridas. Que todo consiste en la buena aplicación. Pongo por ejemplo, tejes sedas o paños. Piensa que tejes a las ánimas el vestido de su boda. Eres maestro de casas, considera entre los ladrillos, materiales que manejas, que las fabricas suntuoso palacio en la gloria. Y para cualquiera oficial dejo a su discurso la aplicación de sus tareas. Encamino también mi exhortación a vosotros reyes, príncipes, grandes y poderosos del mundo para el feliz acierto de vuestro gobierno. Ya sé que los príncipes tienen los oídos muy delicados y que finalmente se ofenden al golpe de una saludable advertencia, no menos sus ojos se ofuscan a la luz de una verdad desnuda. Pero es conveniente advertirles cumplan con las obligaciones de su gobierno, para que el rectísimo y supremo Rey de todo no les castigue con eternas llamas. Dignos son de eterna memoria los consejeros del rey don Alonso IV de Portugal, que entregándose este gran príncipe, en lo florido de su edad a los regalos de la carne y delicias de esta vida, no atendía tanto las obligaciones del gobierno. Hallábase ya en los 20 años de edad, cuando celosos sus ministros con santa libertad así le hablaron: Conoce, oh rey, que los pechos que has impuesto al pueblo, ni se deben, ni se han de pagar, ni servir tampoco para el gasto de tus profanidades, y Dios como supremo gobernador, que tiene en su mano la llave del soberano gobierno, del tuyo te pedirá estrecha cuenta, y del descuido con que lo administras si tu intento es gobernar, sacude el ocio y emprende con más calor la administración de la justicia que Dios ha puesto en tus manos. Indignóse el rey sobremanera contra los jueces, pareciéndole su advertencia sobrado atrevimiento. Pero recobrándose un poco, entendiendo que Dios por boca de ellos predicaba la verdad, convencido de sus razones, y respondió: Conocido he que todos vosotros sois ministros fieles, que deseas los aciertos de mi gobierno, propongo seguir vuestros consejos, y os ruego me asistáis en mis negocios, para que con vuestras cuerdas resoluciones, salgan bien despachados. Donde se hallan ahora estos ministros, que el temor y reverencia de los príncipes les comprende, y más presto encuentran con los halagos de la lisonja, que son la advertencia de sus descuidos. Así lo dijo el prudente rey y lo cumplió, como lo atestiguan la recta ministración de todo el reino de Portugal. Escúchenme ahora los reyes soberanos, y señores poderosos de este siglo con quienes hablo. ¿No os encomendó, señores, el gobierno el Todopoderoso, para ir en busca de las delicias de este mundo, no para el fausto de los criados, caballos, y carrozas, no para recoger muchos tesoros, para aumento de la grandeza, sino para regir santamente vuestra dignidad, entendiendo que el supremo monarca,
que no es aceptador de personas, a todos pedirá estrecha cuenta de vuestro porte. Y será esta mayor cuando fue más crecida vuestra jurisdicción. Si estos santos consejos alegrasen sus oídos y se cumpliesen con la exacta ministración de su gobierno, no sería de poca utilidad en satisfacción de aquellas santas ánimas que están bajo el gobierno del omnipotente Dios, para aliviarlas con este género de sufragios. Pero porque me temo que de muchos no he de ser oído, hablo con aquellos que fácilmente me escuchan, como son los oficiales. O personas de menor fortuna que por su virtud conocida están escritos en el libro de la vida, a quienes aliento que aplique sus trabajos y tareas, para satisfacción de los difuntos. Que aunque estos son vulgares en el mundo, es muy calificada su santidad en el cielo. Vino le deseo un día a aquel grande Papnusio Anacoreta penitente, si habría alguno en la tierra que le igualase en santidad, bajando un ángel del cielo le mostró tres. El primero, era un grande ladrón, ya reducido a mejor vida, que libró a una doncella de una ocasión en que peligraba su honestidad, y a su padre con sus hijos sacó de la cárcel. A la madre la socorrió con limosnas, sin ofender su pureza, contra la costumbre de algunos mundanos que si dan una limosna a una mujer pobre, quieren que sea con logro de su carnalidad, no atendiendo. Quedándola de esta suerte vienen a hacer más precio de la torpeza, que limosna para su socorro, manchando sus ánimas con estupros y deshonestidades, y venden sus ánimas al demonio. Dime, carnal deshonesto, ¿dónde has hallado tal modo de dar limosna? Pues con dar un poco de cobre, robas un tesoro. Con razón te podría llamar más ladrón, que no limosnero. Pues llegando la pobre doncella a las puertas de tu clemencia, le das uno, y le quita 100, sabiendo ciertamente, que vale más el tesoro de la virginidad, que cuantos bienes de fortuna. Y hacienda posees en este mundo, y la desdicha es que no puedes restituir el tesoro, que le hurtaste, y de los dos males, más valiera que inhumano la dejarás morir de hambre. Que no la despojaras de su entereza, y de la vida espiritual de su ánima, estos son los lazos con que suelen prender las incautas palomas, los cazadores sensuales del infierno. O que de casos semejantes llegan a los pies de los confesores, sin poder contener las lágrimas, admirándose de la paciencia de Jesús Cristo, en sufrir tales desacatos. Y tú, doncella honesta, cuando la pobreza, que de ordinario es el lastre de la castidad, te obliga a buscar quien te socorra, entiende. Que no todos son a propósito para favorecerte, porque muchas veces pensarás hallar un bienhechor, encontrarás con un salteador de tu pureza. Pídele a la Virgen en semejante aprieto, dirija tus pasos, para que des en manos de un limosnero santo, y virtuoso, y propón firmísimamente antes morir 1000 veces, que perder por corto precio la joya inestimable de tu virginidad, y no es posible, que la reina de las vírgenes te desampare en lance tan apretado, y como dijo David, no dejará Dios de asistir con mantenimiento a aquellos que le temen, y quien sustenta a las aves del aire, y brutos de la tierra. Con mayor razón sustentará a aquellos, que en él esperan y redimió con su sangre. El segundo era un ciudadano de los que más suponían en la ciudad, muy célebre en sus virtudes, el cual habiendo tenido 3 hijos vivió 30 años sin permitirse a las delicias lícitas del matrimonio, sin juzgar ni hacer agravio a nadie, reconciliando los ánimos que vivían enemistados. El tercero era un mercader rico que la 10ª parte de sus ganancias dedicaba a Dios, para hacer los días de fiesta largas limosna a los pobres, esto escribe Palladio. Estas virtudes con las cuales algunos hombres populares se habían igualado a Papnusio, aplicadas por las ánimas serían de mucha utilidad y socorro. Aprende pues tú, cualquiera que seas, mercader, oficial, o de menos fortuna, pues te enseña este tratado tantas formas, y modos para satisfacer por los difuntos. Si deseas que libres de aquellas penas gocen del eterno descanso. Mira que son pobres, y alargan sus manos para tus limosnas, alarga pues las tuyas, que lo pasan con extrema necesidad, no te tengas por cruel cuando debes ser compasivo en sus trabajos.